En 1865, cuando la Guerra Civil Americana terminó y la esclavitud fue abolida, una mujer de 68 años llamada Rose caminó por última vez por los campos de la plantación Woodlawn, en Carolina del Sur. Había pasado toda su vida ahí. Había visto a sus hijas crecer ahí. Había visto a sus nietas nacer ahí. Y todas, absolutamente todas, habían compartido el mismo destino. Todas habían sido violadas por el mismo hombre. El coronel James Henry Hammond, héroe de guerra, gobernador de Carolina del Sur, senador de los Estados Unidos. Un hombre respetado en toda la nación. Un hombre que durante 40 años abusó sistemáticamente de 3 generaciones de mujeres de la misma familia. Rose, su hija Sally, y las 2 nietas, Louisa y Harriet. 4 mujeres, 3 generaciones, un solo depredador. Esta es la historia que Hammond intentó ocultar en sus diarios privados. La historia que solo salió a la luz 100 años después de su muerte. La historia de cómo un hombre con todo el poder destruyó a una familia entera, generación tras generación, y nunca enfrentó ninguna consecuencia. Carolina del Sur, Estados Unidos, 1839. James Henry Hammond tenía 32 años. Era abogado, dueño de plantaciones, político ambicioso. Acababa de ser elegido gobernador del estado. Era considerado un hombre brillante, un orador poderoso, un líder nato. Estaba casado con Catherine Fitzsimmons, hija de una familia rica de Charleston. Tenían 4 hijos. Vivían en Silver Bluff, una plantación enorme con más de 300 esclavos. Hammond era un hombre de principios, o al menos eso decía públicamente. Escribía sobre moralidad, sobre el orden natural de las cosas, sobre cómo la esclavitud era necesaria para la civilización. Pero en privado, Hammond llevaba diarios. Escribía todo, sus pensamientos, sus actividades, sus secretos. Y en esos diarios escribió sobre Rose. Rose tenía aproximadamente 40 años en 1839. Era esclava en Silver Bluff desde niña. Trabajaba en la casa principal, no en los campos. Era de piel clara, mulata, probablemente hija de un amo blanco anterior. Tenía una hija llamada Sally, que tenía 12 años. Sally también trabajaba en la casa. Era pequeña, delgada, de piel aún más clara que su madre. Tenía ojos grandes y expresivos. Hammond la notó. Escribió sobre ella en su diario. Describió su apariencia. Describió cómo se movía. Describió lo que planeaba hacer. Y después lo hizo. En 1839, cuando Sally tenía 12 años, James Henry Hammond, el gobernador de Carolina del Sur, comenzó a abusar sexualmente de ella. No fue un incidente aislado. No fue un error. Fue el comienzo de un patrón que duraría décadas. Hammond escribió sobre esto en sus diarios, no con vergüenza, no con culpa, sino con una frialdad perturbadora. Escribió que Sally era su concubina. Escribió que la visitaba regularmente. Escribió que ella le pertenecía completamente. Sally tenía 12 años. No podía decir que no. No podía escapar. No podía pedir ayuda. Era propiedad de Hammond. Legalmente, él podía hacer lo que quisiera con ella. Y lo hizo. Rose sabía lo que estaba pasando. ¿Cómo no saberlo? Vivían en la misma plantación, trabajaban en la misma casa. Rose veía a su hija desaparecer en las habitaciones de Hammond. Veía cómo Sally regresaba callada, con la mirada perdida. Pero Rose no podía hacer nada. No podía proteger a su hija. No podía denunciar a Hammond. No tenía derechos. No tenía voz. No tenía poder. Solo podía ver cómo su hija de 12 años era violada repetidamente por el hombre que las poseía a ambas. Los años pasaron. Sally creció. A los 15 años quedó embarazada. Dio a luz a una niña en 1842. La llamaron Louisa. Era de piel muy clara, casi blanca. Tenía los rasgos de Hammond. Cualquiera que los viera juntos podría notarlo. Pero nadie decía nada. La esposa de Hammond, Catherine, vivía en la misma casa. Veía a Sally todos los días. Veía a la bebé de piel clara. Sabía, o al menos sospechaba, pero guardaba silencio. Porque admitir la verdad significaría admitir que su esposo violaba a una niña esclava. Significaría escándalo, vergüenza,
destrucción social. Entonces Catherine eligió no ver, no saber, no hablar. En 1844 Sally dio a luz a otra niña. La llamaron Harriet. También era de piel clara. También tenía los rasgos de Hammond. 2 hijas, ambas del mismo hombre, ambas nacidas en esclavitud, ambas hijas del gobernador. Hammond continuó abusando de Sally durante años. Ella no tenía opción. No podía irse, no podía resistirse, no podía siquiera protestar. Y ahora tenía 2 hijas pequeñas que dependían de ella. 2 niñas que crecían en la misma plantación, bajo el mismo techo que el hombre que era su padre y su amo. Hammond escribió en sus diarios que Sally era su favorita. Escribió que era inteligente, que aprendía rápido, que era hermosa. Escribió sobre ella como si fuera su amante, como si hubiera algún tipo de relación consensual entre ellos. Pero Sally tenía 12 años cuando comenzó. No había consentimiento posible. Solo había poder absoluto de un lado e impotencia total del otro. Eso no es una relación, es violación. Violación sistemática durante años. En 1846, Hammond fue elegido senador de los Estados Unidos. Viajaba constantemente a Washington, D.C. Pasaba meses fuera de Carolina del Sur, pero siempre regresaba a Silver Bluff, siempre regresaba a Sally. Durante estos años, Rose envejecía. Veía a su hija ser abusada año tras año. Veía a sus nietas crecer en la misma casa que su violador. Y no podía hacer nada para detenerlo. La impotencia debe haber sido devastadora. Ver a tu hija sufrir y no poder protegerla. Ver a tus nietas crecer sabiendo que probablemente enfrentarían el mismo destino. Y Rose tenía razón en temer, porque Hammond no se detuvo con Sally. En 1850, Luisa tenía 8 años. Harriet tenía 6. Eran niñas pequeñas, jugaban en los jardines de la plantación, ayudaban en tareas simples de la casa. Y Hammond comenzó a observarlas. Escribió sobre ellas en sus diarios. Describió cómo estaban creciendo. Describió su apariencia. Describió sus planes. Exactamente como había hecho con Sally 11 años antes. En 1855, cuando Luisa tenía 13 años, Hammond comenzó a abusar de ella. La nieta, la hija de la mujer que había estado violando durante 16 años. Hammond tenía 48 años. Luisa tenía 13. Era su hija biológica y su víctima. El incesto se sumaba a la violación, se sumaba a la esclavitud, se sumaba a décadas de abuso sistemático. Hammond escribió sobre esto en sus diarios con la misma frialdad con la que había escrito sobre Sally. No expresó horror por lo que estaba haciendo. No expresó culpa por violar a su propia hija. Simplemente registró los hechos como si fueran transacciones comerciales. Sally sabía lo que estaba pasando con Luisa. Ahora ella era Rose. Ahora ella era la madre impotente viendo a su hija ser violada por el mismo hombre que la había violado a ella. El ciclo se repetía. La misma familia, la misma plantación, el mismo depredador. 3 generaciones bajo el mismo techo. Rose, la abuela, que había visto todo desde el principio. Sally, la madre, que había sido la primera víctima de esta generación. Luisa, la nieta, que ahora sufría lo mismo que su madre había sufrido. Y después vino Harriet. En 1857, cuando tenía 13 años, Hammond también comenzó a abusar de ella. 2 hermanas, ambas hijas de Hammond, ambas violadas por su propio padre. Sally tenía ahora 30 años. Había pasado 18 años siendo violada por Hammond. Ahora veía a sus 2 hijas sufrir el mismo destino. Rose tenía aproximadamente 58 años. Había visto a su hija ser violada durante casi 2 décadas. Ahora veía a sus 2 nietas ser violadas también. 3 generaciones de mujeres, todas violadas por el mismo hombre, todas viviendo en la misma casa, todas sin ningún poder para detenerlo. Hammond continuó escribiendo en sus diarios. Escribió sobre Sally, sobre Luisa, sobre Harriet. Escribió sobre cómo las visitaba, sobre sus preferencias, sobre cómo las controlaba. Escribió todo esto mientras servía como senador, mientras daba discursos sobre moralidad y orden social, mientras defendía la esclavitud como una institución noble y necesaria.
La hipocresía era absoluta. El hombre que hablaba públicamente sobre valores familiares estaba violando a 3 generaciones de la misma familia en privado. La esposa de Hammond, Catherine, seguía viviendo en la plantación. Seguía viendo a Sally, a Luisa, a Harriet todos los días. Seguía viendo a los niños de piel clara que nacían regularmente. Luisa tuvo varios hijos durante estos años. Harriet también. Todos de piel clara, todos con los rasgos de Hammond. Todos nacidos en esclavitud. Todos hijos y nietos del mismo hombre. Catherine nunca dijo nada públicamente. Nunca denunció a su esposo. Nunca protegió a las niñas. Simplemente vivió con el conocimiento, con la vergüenza silenciosa, con la complicidad pasiva. En 1860, Hammond renunció al Senado. Carolina del Sur estaba a punto de separarse de la Unión. La guerra civil estaba comenzando. Hammond regresó a Silver Bluff permanentemente. Ahora pasaba todo su tiempo en la plantación. Todo su tiempo cerca de Sally, de Luisa, de Harriet. El abuso continuó. Durante la guerra, durante el caos, durante los años de destrucción y muerte, Hammond seguía violando a las mismas mujeres que había estado violando durante más de 20 años. Rose murió en algún momento durante la guerra. No hay registro exacto de cuándo. Los registros de esclavos eran irregulares durante esos años, pero murió sabiendo que había pasado toda su vida en esclavitud, que había visto a su hija ser violada durante décadas, que había visto a sus nietas sufrir el mismo destino, que nunca había podido proteger a ninguna de ellas. Murió sin ver justicia, sin ver libertad, sin ver ningún tipo de reparación. En 1864, James Henry Hammond murió. Tenía 57 años. Murió en su cama en Silver Bluff, rodeado de su familia blanca. Los periódicos publicaron obituarios elogiosos. Lo llamaron estadista, patriota, líder visionario. Hablaron de sus logros políticos, de su servicio al Estado, de su importancia histórica. Nadie mencionó a Sally, nadie mencionó a Luisa o Harriet, nadie mencionó las décadas de violación sistemática, nadie mencionó a Rose, la mujer que había visto todo y no había podido hacer nada. Hammond dejó sus diarios. Cientos de páginas escritas durante décadas. Su familia los guardó. No los destruyeron, aunque contenían evidencia clara de crímenes morales devastadores. Los guardaron como documentos históricos, como registros familiares. Y ahí permanecieron durante casi 100 años en archivos privados sin ser leídos por el público. En 1865, la guerra civil terminó. La esclavitud fue abolida. Sally tenía 38 años. Luisa tenía 23. Harriet tenía 21. Por primera vez en sus vidas, eran legalmente libres. ¿Pero qué significaba esa libertad? No tenían dinero, no tenían educación formal, no tenían tierras. Habían pasado toda su vida en Silver Bluff. Era lo único que conocían. Muchos esclavos liberados se quedaron en las mismas plantaciones, trabajando ahora como aparceros, porque no tenían otra opción. No sabemos con certeza qué pasó con Sally, Luisa y Harriet después de 1865. Los registros son escasos. Probablemente se quedaron en Carolina del Sur. Probablemente siguieron siendo pobres. Probablemente nunca hablaron públicamente sobre lo que Hammond les había hecho durante décadas. Los diarios de Hammond permanecieron ocultos hasta 1950. Casi 100 años después de su muerte, un historiador obtuvo acceso a los archivos familiares, comenzó a leer los diarios y encontró todo: las descripciones detalladas del abuso, los nombres de las víctimas, las edades cuando comenzó, la duración del abuso. Todo estaba ahí, escrito con la propia letra de Hammond, documentado meticulosamente durante décadas. El historiador publicó sus hallazgos. El escándalo explotó un siglo tarde. Los descendientes de Hammond intentaron defender su reputación. Dijeron que los diarios estaban siendo malinterpretados. Dijeron que las relaciones eran consensuales. Dijeron que era normal para la época. Pero los diarios eran claros. Sally tenía 12 años cuando comenzó. Luisa tenía 13. Harriet tenía 13. No había consentimiento posible. Era violación, era incesto, era abuso sistemático de poder durante 25 años. La historia de James Henry Hammond y la familia de Rose
Se convirtió en un caso de estudio sobre la esclavitud en América, no solo sobre el trabajo forzado, no solo sobre la violencia física, sino sobre el abuso sexual sistemático que era parte integral del sistema. Los amos tenían poder absoluto sobre sus esclavos. Podían violarlos sin consecuencias legales. Podían violar a madres e hijas. Podían violar a sus propias hijas nacidas de esas violaciones. Y nadie los detenía. La ley los protegía. La sociedad miraba hacia otro lado. Las esposas guardaban silencio. Hammond no fue único. Fue solo uno de miles de hombres blancos que hicieron lo mismo durante siglos. La diferencia es que Hammond escribió todo en sus diarios. Documentó sus crímenes meticulosamente. Y esos diarios sobrevivieron. La mayoría de los hombres como Hammond no dejaron evidencia escrita. Sus víctimas no podían escribir sus propias historias. No podían denunciarlos. No podían buscar justicia. Entonces sus historias se perdieron. Pero la historia de Rose, Sally, Louisa y Harriet sobrevivió, no porque ellas pudieran contarla, sino porque su violador la escribió. Hoy Silver Bluff todavía existe. Es un sitio histórico. Los turistas pueden visitarlo. Pueden caminar por los mismos jardines donde Rose trabajó durante décadas. Pueden ver la casa donde Sally fue violada por primera vez a los 12 años. Pueden ver las habitaciones donde Louisa y Harriet crecieron sabiendo que serían las siguientes. Y pueden leer los diarios de Hammond, ahora disponibles en archivos públicos, documentando cada detalle del horror que duró 25 años. Esta es la historia que América intentó olvidar. La historia de cómo la esclavitud no era solo sobre trabajo forzado, sino sobre violación sistemática. La historia de cómo los hombres con poder podían destruir familias enteras, generación tras generación, sin enfrentar ninguna consecuencia. La historia de Rose, que vio a su hija ser violada durante 18 años. La historia de Sally, que fue violada desde los 12 años y después vio a sus propias hijas sufrir el mismo destino. La historia de Louisa y Harriet, violadas por su propio padre, el hombre que las poseía legalmente. 4 mujeres, 3 generaciones, un solo depredador. Y cuando Hammond murió, fue honrado como héroe. Cuando Rose murió, nadie registró su nombre. Esa es la verdad sobre la esclavitud en América. Esa es la verdad que los diarios de Hammond revelaron un siglo después. Y esa es la verdad que nunca debemos olvidar.